Hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se dieron cita acá en esta serie de actividades que forman parte de algo mucho más grande, que es la producción de un evento punk, y creo que eso más o menos va a estar atravesando esta conversación, que nomás hay detrás de todo ese gran enigma que lo consideran las personas al punk en el Ecuador, ¿no? Bueno, es difícil un poco desde la localidad o es medio irresponsable hacer como esfuerzos enciclopédicos mucho, o sea, este tipo de, lo típico de la historia, que es como contarte por poco una verdad absoluta de cómo es o cómo surgió, de dónde vino, como si las cosas fueran tan simples, ¿no? Eso se ha hecho mucho con la historia, y creo que precisamente hablar de una historia del punk es desafiar eso, saber que habrá varias versiones, y que sobre todo, más aún el punk es un territorio que está constantemente en disputa, ¿no? Lo ha estado desde sus inicios y no creo que hoy en día deje de estarlo. Entonces siempre más bien pueda que haya nuevas informaciones o nuevas experiencias que puedan enriquecer e ir ampliando esto. Y creo que esto más bien es como el inicio un poco de una serie de investigaciones que creo que ameritan que sean mucho más grandes, ¿no? Como ustedes saben, se está constantemente disputando, por ejemplo, dónde nació el punk. En redes sociales la gente dice que en tal lugar, en otro lugar, que nació en Perú, que nació en Gran Bretaña, yo qué sé, ¿no? Entonces eso como que nos demuestra ese alto sentido de disputa, o la disputa del sentido que hay detrás de hablar del punk. Hablar del punk en un país como el Ecuador está totalmente ligado a hablar también de los contextos en los que se vivieron las circunstancias. Vemos en otros países que se vivía el punk más o menos desde los años 70, pero si es que nos regresamos a ver, en los años 70 el Ecuador vivía una dictadura militar del general Rodríguez Lara. Entonces se podría decir que estábamos un poco aislados o viviendo una circunstancia diferente. En el 79 llega la democracia y se podría decir que ya comienza a hablarse de rock, comienza a surgir con mayor fluidez estos espacios, pero directamente no pasa mucho tiempo y recibes del gobierno de León Febres Cordero. Entonces nuevamente empieza una serie de persecuciones que dan un tinte, perdón, a los años 80. Entonces yo creo particularmente que por esto en los años 80 no surge una escena como tal, sino es más bien en los años 90 cuando va tomando fuerza la escena como tal, para poder decir aquí hay un movimiento punk. Y esto está acompañado por bandas que hasta ahora están en actividad, como Mortal Decisión, No Toquen, Enemigo Público, como podríamos verlo. Pero creo que es necesario remitirnos también a conversar de que ha habido muchas personas que han vivido un estilo de vida punk y que tal vez poco a poco se fueron juntando, o por cosas de la vida comenzaron o terminaron habitando estos espacios, ¿no? Creo que este fenómeno es interesante porque si es que pudiéramos desafiar o atrevernos a querer ver dónde nació el punk en Ecuador, muchos concordarían en decir que nació con la banda Descontrolados, y no es precisamente alguien que vivió aquí, ni es alguien que venía mucho de esa escena punk, sino más bien venía de otros espacios, y que terminar en una ciudad como Guayaquil, en estos contextos de violencia, de represión, de falta de oportunidades, como se vive más o menos hoy en día, hizo que él termine haciendo esta música. Para esto, y para un poco surfear o fluir entre esta disputa de sentidos, me ha parecido importante recoger otros testimonios, ¿no? La memoria oral creo que es algo que determina completamente cómo ven o cómo vieron las personas en su momento. Estábamos hablando del Prema, de Descontrolados, y realmente hay poco acercamiento, poca información que hay de él, pero nuestro pana, el Alfredo Breil, que es el saxofonista de Los Cínicos, está casado con la Solange, que fue una amiga muy cercana de Prema en los años 80. Ellos convivieron mucho porque el Alfredo vivía en los 80 cuando tuvo su primera cría, la vieja, el Nico.
Entonces vamos a ver un poquito lo que dice la Solange sobre esta época. Bueno, su apellido, su nombre era Orlando, ¿no? Bueno, yo le conocí en Guayaquil en los años 80. Entonces llega el Prema con un amigo Vaishnava, ¿sabes lo que es Vaishnava? Son lo que les dicen los Krishnas, porque Prema era Vaishnava y tenía un grado alto porque era un devoto súper activo, como era tan artista, hacía estos eventos que hacen los fines de semana para ofrecer la prashada, y él se colgaba de unas sogas y salía representando al demonio. Eso era impresionante porque su talento no era solamente con la música, él era también, tenía esta parte muy teatral y era increíble. Y aprendimos en este proceso a hacer máscaras, entonces es por eso que me vino a buscar. Entonces me trajo esta máscara que ahora usa Alfredo y que ahora, bueno, tiene esta cresta, pero que tenía un unicornio. Entonces él quería que yo, justamente para estos fines de semana, le hiciera una máscara de la muerte. Bueno, acá está. Y otra máscara de una vaca, ¿no? Porque mucho de la filosofía Vaishnava se centra en el vegetarianismo. Entonces yo me puse en esa tarea y él se hizo asiduo visitante de mi casa. Y él resentía mucho de estar en Guayaquil porque la gente era muy agresiva. Aquí en Quito somos conservadores, en Guayaquil son conservadores y agresivos. Entonces en la calle le atacaban, la gente le gritaba, le decía cosas. Entonces él venía a me decir, oye, salgamos a pasear un rato. Entonces salíamos. Y claro, yo sentía todo el peso, y bueno, yo con mi bebé, y entonces la gente se tranquilizaba mucho, pero él solo realmente era un peligro, ¿no? También. Porque además su apariencia no es como de los punqueros así de ahora, que los atachas, nada. Él era un tipo muy elegante, usaba ropa de la India, pero doradas, unas camisas doradas, y combinaba con su pelo, que él mismo, yo no sé cómo se hacía, unas cosas aquí doradas, unos cortes impresionantes. Entonces venía a mi casa a visitarme, me decía, estoy haciendo esta canción. Me decía, y todo. Así es como te contaba las canciones, ¿no? Ajá. Y te ponía la música y se paraba, era altísimo, era súper alto, y con sus cinturones de cadenas, pero no al estilo Pun, sino que parecía un rey hindú, así era impresionante. También la vida cultural en Guayaquil era casi inexistente, ¿no? Entonces, eso es. Ahí vemos un poquito más o menos cómo él se comienza a involucrar en la movida artística, un poco desde esa pasión por crear, desde el teatro, desde el performance. Y mencionar esto que se está señalando, que Guayaquil comenzó a tener como un tinte bastante fuerte respecto a esto, y podemos ver como ejemplo lo que le pasó a Pancho Jaime, ¿no? Que estuvo en esta época haciendo fanzines, no tanto desde el punk, pero sí desde el rock completamente, y le sucedió lo que le sucedió, que también fue un futuro que más adelante Prema también fue asesinado, ¿no? Vamos a ver también un poquito otro de los ejes que creo que es necesario para conversar del PUN en el Ecuador, en cualquier lado, es como estos hábitos de consumo que a veces determinan la personalidad, la identidad, lo que hacemos, lo que decimos, y eso ha estado presente incluso en una persona como Prema, que habitó este mundo de los Krishnas, ¿no? Entonces vamos a ver qué decía la Solange sobre las sustancias. Entonces esperaba que los pushers de Cerro Santana era, ¿no? Le abastezcan de sus marihuanas, de sus bazucos, de lo que sea que se
ese era el problema al que se veían abocados en el templo, porque él tenía su vida loca. Consumo. De consumo. Pero sabes que yo nunca le vi delante mío consumir. Se cargaba seguro. Yo nunca le vi. Nunca le vi descompuesto, nunca le vi borracho, nunca le vi demasiado drogado. No, normal, como ya es un tipazo, una cosa así. Era un tipo muy chévere. Yo le tenía muchísimo, yo le llegué a tener muchísimo. Él negoció. Es que te digo que él estaba amparado por su mejor amigo, que era el director del templo, que era también argentino. Eso era bastante. Ese era su gran apoyo. Tuvo hasta el final ese apoyo. Pero después, yo no sé por qué, alguien me comentó precisamente esto, que no quisieron involucrarse para no desprestigiar al movimiento Vaishnava. Sí, porque me parece que le preguntábamos cómo una persona de tus vuelos andas metido en un claustro, en una organización así. Él decía, eso me ayuda a controlarme, ¿sí? Porque como así yo soy bien loco, entonces así me regulo un poco, ellos me regulan y negociamos con ellos. Bueno, eso es lo que nos decía un poco del estilo de vida que él llevaba en el Guayaquil de los años 80, finales de los 80. Después, al parecer, como que su necesidad de hacer música le hace también meter a otra persona que me parece se llama Gastón Toret, que venía también del mundo Krishna, y ellos son los que comienzan a hacer el boom en el Ecuador, ¿no? Es interesante ver más o menos este sentido. Vamos a ver lo que dice la Saranca sobre la banda, lo que ella recuerda. Y él estaba buscando siempre gente, y estaba haciendo siempre relaciones públicas, ¿no? Y escogió Guayaquil para hacer eso, ¿no? Formó a mucha gente también, ¿no? Pues, poniéndoles en el estilo de esa música. Recuerda que yo soy de una generación de que escuchábamos rock en inglés. Yo me pasé toda mi infancia y adolescencia escuchando rock en inglés en la radio musical, ¿no? Hasta altas horas de la noche. O sea, eso es la única referencia que teníamos. Entonces, en los 80 es muy chévere la presencia de alguien como el Prema, a que nos enseñan en que hay un ritmo moderno, un ritmo fuerte, con alto contenido político incluso, y en español, ¿no? Entonces también era el auge del rock en español, ¿no? Entonces él venía de Europa de estar con gente que estaba en el boom de eso, ¿no? Todo ese movimiento de gente que empezó a hacer rock en español. Él vino de Argentina y él decía que él entendía perfectamente cómo era el rock argentino, se la sabía, ¿no? Y que a partir de eso había que hacer las cosas nuevas. Por una parte, ese era el punto de partida de él. Y hablaba con una seguridad del rock argentino que yo personalmente, no sé usted, pero yo no conocía casi nada. Charly García, ¿no? Pero él se la sabía, ¿sí? Había estado allá en el arranque en el boom, digamos, del rock argentino. Entonces eso le da una base de conocimiento, porque no es de la nada que sale, ¿no? Ya. Y luego, otro punto es cómo él fue consiguiendo los músicos. Uno de los músicos, hay que copiar esa imagen, ¿no? Uno de los músicos era Bratislava, de estos Krishnas. Vaishnava, sí. Uno de los músicos era, pero no me acuerdo cuál, tal vez nos podemos dar cuenta de ello. El otro era un joven como medio aniñado, digamos, ¿no? Que le entendió lo que él buscaba y plegó. Pero esa es la poca información que hay, la que está en ese disco. Me parece interesante, bueno, lo que menciona el Alfredo al final, que después de esto conecta con la segunda parte de esta charla, conversación, que es una visión un poco clasista que tuvo el boom en Quito, en el Ecuador, un poco de enfrentamiento entre los punks más callejeros y lo que ellos llamaban como los gomelos o los aniñados, ¿no? Entonces esa contradicción es algo que da mucho pie a ese enigma, porque
como dice el Alfredo, o sea, realmente los aniñados eran quienes podían traer la música, quienes podían tener instrumentos, quienes podían dar paso y pie un poco a este tipo de cosas, ¿no? Y había esta gente como el Prema que tal vez no era ni aniñado, ni callejero, ni nada, más bien un Krishna que viene de otras ondas, de otros aspectos. Pero bueno, eso vamos a profundizar más adelante. Creo que es importante este ejercicio un poco de hablar del Prema porque no hay mayor registro, no hay mayor interés en su momento, creo, alrededor de él. Sin embargo, sí creo que es importante también señalar que no se puede hablar de una tendencia, de una contracultura, de una subcultura o como se quiera llamarlo, solamente a través de un personaje, ¿no? Sería como irresponsable. Sin embargo, creo que a falta de que existan más personajes como él, creo que es necesario un poco hablar de su personalidad. Esto dice la Solange sobre la personalidad del Prema. ¿Cómo era su voz, su personalidad? Era gritoncísimo, ya cuando llegaba hablaba una voz así toda ronca, del tono, era del tono, o sea, la presencia de él, además era tonte, ¿no? Entonces era una presencia fuerte y era encantador. Te digo, se pasaba diciendo las canciones y cantando y la guitarra y todo él, las canciones que componía, las tenía súper interiorizadas. Sin duda era una personalidad bien fuerte y Guayaquil es bien agresivo, ¿no? No sé, ahora con usted tal vez es un poco más abierto, pero cuando vivíamos nosotros allá, el pelo largo, todo eso era mirado con agresividad, ¿no? Pero él no tenía pelo largo. No, él no llevaba pelo largo, Tenía llevaba pelo de colores. el corte así, sino que era pintado el pelo. Era bien excéntrico también. Por ejemplo, todo lo que estaba con los invisibles, ¿no? Usaba los imperdibles típicos del punk. Y esto es más o menos de los años Finales de los 80. a mediados de los 80. Esto es más o menos la personalidad de él. Bueno, ahí por ahí tiene unas palabras de su muerte. Creo que también es interesante ver cómo figuras del punk que han fallecido en otros países, como que dentro de sus sepelios o sus tumbas se les hace muchos homenajes. No sé cómo será la situación acá, pero a la Solange le parece interesante o le parece importante que tal vez hoy en día, más tarde, aunque sea que valga la pena, algún tipo de homenaje. Bueno, él de repente empezó a andar como una mujer, una alemana. Y estaban ahí juntos, ¿no? Y entonces lo que se comentaba después es que después de la muerte, del asesinato de él, ella y su esposo desaparecieron. Entonces mucha gente piensa que fueron responsables, porque ya tenía esposo. Ajá. Y parece que ella vivía justo al lado del templo, que te cuento, en el barrio Centenario. Y entonces, y él al Prema le asesinaron entrando a su casa, entrando al templo. Así fue. Entonces cuando él falleció, me vinieron a buscar los Vaishnavas para pedirme las máscaras, por supuesto. Pero no hubo tal ceremonia Vaishnava como nos hubiéramos imaginado para un personaje de la potencia del Prema. Todo el mundo se cayó y nadie participó. Eso es una cosa muy lamentable. Y está ahí en el cementerio de Guayaquil, como cualquier persona, ¿no? Entonces, sí sería muy chévere reivindicar, ¿no? Su sitio, poderle, él estaría feliz de que le pongamos las cosas punqueras ahí. Porque sí, pues es alguien que le dio mucho a la música de este país. Yo siento que es un referente súper grande en velocidad, en música, en contenido, en tener una fuerte connotación política también, ¿no? Yo siempre me acuerdo de esa canción, Represión, Policía, es tremenda esa canción. Bueno, esto es lo que más o menos se ha podido recopilar un poco sobre esa memoria del Prema, creo, a través de esto que se llama la historia oral o la aproximación a través de la oralidad.
y creo que esto no está acabado, más bien estos estudios alrededor del PUM, alrededor de las personas que lo habitaron y que hicieron parte de ese movimiento en nuestro territorio, creo que más bien está abierto y es una invitación para que se siga haciendo investigaciones sobre esto. Me parece importante conversar sobre lo que sucedió en Guayaquil. Guayaquil, siendo un puerto, también siempre tuvo desde principios de siglo mucha más acercamiento a las tendencias que venían de otros lugares, y creo que esta es la muestra de tal, ¿no? Y que existan bandas como Ruido de Odio, como No Toquen, que estuvieron en su momento y permanecen y de una u otra manera participan activamente en la escena hasta el día de hoy, nos permite un poco ver a eso, ¿no? He hecho también 3 entrevistas a 3 personajes en cambio de lo que estaba sucediendo en Quito desde los años 90, entonces creo que es interesante poder de una u otra manera escuchar lo que pensaban, lo que decían los compañeros en ese momento, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un poquito de lo que dice el Mega. Cuando estás de pelado, curioso de conocer cosas que te atraigan nuevas y como que esa nota de rebeldía, pues empecé yo en el movimiento de los conciertos de José Luis Terán, que eran los conciertos que hacían del round, y de ahí empecé como metalero. Yo era bien metalero, empezaron a hacer escuchar bandas de punk y me encantó la nota punk y sobre todo las letras, que las entendía súper bien, de bandas de España y de Colombia, que era lo que más escuchábamos. Y de ahí por panas se empezaron a juntar, porque antes el movimiento era todo una sola masa, y ya con el tiempo empezó a como que sectorizarse, ¿no? Los punqueros, los metaleros, y me empecé a llevar con la gente ya que se hacían crestas, a conocer más cómo te llevas, ¿no? Como porque ya compartes algo más que es como una comunidad, que compartes las vivencias que te, por ejemplo, problemas en la casa, te ayudas, es como que haces comunidad con la gente. Súper bacán esa nota porque te unía la música y esa forma de ser con las personas. ¿De qué años más o menos estamos hablando? Estamos hablando más o menos de los inicios de los 90. Desde esa época, por eso te dice en Mega, ¿no? Porque te gustaba el metal. Claro, sí, porque andaba con camisetas de Mega desde bastante, y como soy sifón, me pusieron de apodo Mega Ceja. Bueno, esto es lo que nos decía el Mega un poco de esos inicios. Creo que es importante ver, si es que por ejemplo ven el documental del Mateo Herrera de la movida Underground de 1996, que está en YouTube. Ahí pueden ver lo que decía el Mega ahorita, ¿no? O sea, estos conciertos en donde había bandas punk y donde también estaba Eneche, donde estaba Ente, donde estaban bandas de death metal conviviendo con bandas de black, con bandas de otro tipo de géneros, ¿no? Entonces, ese es como uno de los inicios y sí me parece interesante plantear desde ahí, porque eso es algo que han concordado los 3 entrevistados, el Pirulo, el Almuerzo y el Mega, y es que en un inicio estaba todo mezclado. Después, más adelante, comienza a haber ciertas divisiones. Creo que eso es normal en cualquier esfera de la sociedad, y también con ya la aparición de poder copiarse la música. Bueno, esto es algo que nos va a decir un poquito el Almuerzo respecto a esto, que también es una persona que estuvo mucho desde los inicios de la escena punk en el Ecuador, y que también está en actividad, si no bien desde una banda punk, pero sí desde el rock and roll. Tenías panas de todo, por ejemplo. Y luego ya por un supuesto pana, alias Comité Naga, fue el que creó el caos, porque como que no se sentía dentro de ese grupo, de esa música, entonces empieza a hacer la rivalidad, las broncas, y a partir de ahí la gente ya empieza a apartarse y nace la idea de ya hacer eventos, conciertos más relacionados al hardcore, al punk, y ya no estar tan incluidos con el heavy metal. Entonces fue más o menos por ahí que se empezaron las broncas. Claro, pero o sea, al principio, como te digo, todo el mundo tenía panas de todo, pero luego como ya empiezas a tener música, a conseguir música, a grabar música, porque internet no existía. Entonces ya vas como que, no sé, agrupándote con los panes del mismo gusto o parecidos,
y ya empiezas a hacer eventos clandestinos ya solo de, digamos, solo de punk, solo de hardcore. Bueno, esto es lo que nos decía el almuerzo, un poco ya de cómo se va dividiendo, y creo que si es que miras el género del metal y del punk, tienes un montón de derivaciones, gustos y todo lo que quieras, ¿no? Entonces creo que eso es algo que no solo sucedió en el Ecuador, sino que está sucediendo en muchos lugares. Una de las cosas interesantes de los punks de los años 90 es que su forma de habitar el punk era netamente el espacio público, la calle, los parques, estos espacios de convivencia, porque tal vez en las casas no tenías la posibilidad de hacer fiestas o conciertos, y que sin embargo te obligaban a habitar ese espacio público. Ahora vemos que las redes sociales implican mucho también en cómo uno se relaciona con lo que te gusta. Esto nos dice el mismo almuerzo sobre la cotidianidad y cómo vivían eso los punks de los 90 aquí. Fue una represión demasiado, porque incluso había ya chapas que nos conocían. Entonces, imagínate el hecho de tener una vestimenta punk, obviamente ya es la cresta, que llama la atención en cualquier lugar. Aparte, la ropa, las botas, las correas, las argollas, todo, o sea, tenía ese distintivo para que todo el mundo te señale y diga, ya, pues qué pasó, qué hacen aquí, ahí son drogadictos. Entonces, siempre los chapas caían a joder. Había más gente, qué sé yo, ponte aquí chupando en la política, pero a nosotros siempre nos subían en las calles, en los parques, en los conciertos, en todo lado. Será complicado eso. Demasiado complicado. Y las familias, la gente común. Igual hasta en el barrio me veían a mí como un desadaptado. Bueno, yo nunca pasaba en mi barrio porque nunca me gustaba estar ahí mismo. Pero sin embargo así ya me conocían como el punkero del barrio, el loco del barrio. Claro. Hoy, bacán escuchar un poco el almuerzo. Ahora vamos a ver una entrevista con el Pirulo. Creo que otro de los ejes, o bueno, planteando esos ejes un poco ahí para ir recuperando lo que hemos conversado, lo que se ha planteado aquí es precisamente esta cotidianidad que está relacionado mucho con la estética punk, y eso es algo que está muy vinculado y que creo que es característico. Seguimos aquí. Es característico de la escena punk, una estética como tal. Sin embargo, ha habido muchas personas que han habitado el mundo del punk sin necesariamente tener una estética punk, ¿no? Tienes los recuerdos de los videos con bandas como Enemigo Público, que tenían una actitud punk, un activismo, letras, creación y producción alrededor de este sentido, pero que no necesariamente estaban dentro de esa estética. Sin embargo, bueno, vamos a escucharle al Pirulo que opinaba sobre la estética en los 90. Por ahí era el trauma porque el enemigo público era una bandota, sí, bandota siempre. Y los manes, máximo creo que Jonathan Camilo, cuando tocaban Enemigo, el man creo que se paraba para el único, loco. Ponte Johnny, pelo largo, el Tino, el pelo como tiene hoyos, no sé si es paisa también, hermano, para los toques. Y el Diego andaba con un corte fresco, como cualquiera, brother, un corte de cabello fresco, loco. Pero había bandas, ponte como los Soluca, que todos eran crestones y todos súper estéticos, loco. Entonces ahí como que quién es más pum, o yo más estético, yo más músico, creo que por ahí, pero no creo que trasen ya mayores, porque igual, yo me acuerdo de un concierto que nos llevó el Pino nos llevó a un concierto a Chacha y a mí, por el norte, creo que era, no sé si era en la Rumiñahui o en la California, en alguna noche, en la casa de alguno de sus panas, creo que hay un video que puede circular, y ahí supongo que tocó Enemigo Público, loco, y tocó Soluca Pum, o sea, y fresco, o sea, nada que ver, sino que por ahí creo que era la nota. Es interesante también poder plantear a otro de los ejes para analizar la existencia del punk en el Ecuador. Es precisamente esta vinculación que hubo con las luchas sociales, con la política, con lo que estaba sucediendo en el país en los años 90. Bueno, si es que podemos regresar a ver a esos espacios, sabrán que en los años 90 fue el primer levantamiento indígena de la CONAIE en el 91, y por ende la aparición de un movimiento tan importante como el movimiento indígena,
como un sujeto político que hasta ahora es uno de los más representativos de nuestro territorio. Después de vivir esos duros años 90 con gobiernos como el de Abdalá Bucaram, que también estuvo persiguiendo a los rockeros, llega la dolarización y un poco de notas que comienzan a perseguir y que hicieron que los punqueros se levanten o que participen activamente de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poquito esta vinculación que tenía el PUM y la política en su momento, igual en las palabras del Pirul. Los punkis en los 90 nosotros estuvimos en todo el problema del ARCA, del TLC, de tantas huevadas, loco, para los indígenas, y los punkis nosotros éramos el grupo de choque siempre, nosotros siempre en primera fila los punkis. Por ahí teníamos panitas de Guayas también que venían para acá, saludos a los manes de Amnesia, al Chino, al Joffre, filas muchachos, aguanten ahí. Venían acá y compartíamos, hacíamos ollas comunitarias. Había un panita que era súper activo, José Toral también, puta, mis bendiciones cósmicas, mijo, donde estés. Era un chavo así, de posibilidades, pero el man era activista total, loco. Vinieron panas así de Italia, de Francia, el Black Bloc, vinieron panas de banderas negras, vinieron panas de la Cruz Negra Anarquista, y todos con una propuesta bien interesante. Entonces hay una organización muy interesante por parte del movimiento punk, o de los anarquistas o de los rockers. Nosotros hicimos campañas en contra de las corridas de toros, cuando eran las corridas legales, íbamos con los panas, con el guagualobo, con el almuerzo, con todos, íbamos a las corridas de toro, con baldes de sangre que traíamos del camal, el camal que quedaba por la flora, ya la sangre ya tipo coagulada, así, coagulada, en la fila, sale, les gusta la sangre, con los baldes de sangre de rumbo, dándoles de la fila y coro, o sea, huevadas, hecho tiré. Nos metíamos a la plaza de toros con las bombas lacrimógenas y saboteábamos la huevada, y adentro mismo 3-4 bombas adentro, y saboteábamos la huevada por toda la cuestión de la conciencia ante el respeto animal, ante la naturaleza, ante la pachita mama, ante todo eso. Entonces sí activábamos durazos, con otras notas que activábamos los puntos. En esa época hacíamos ciclos de cine anarquistas en los colegios, en el colegio de aquí de Manuela Camisal había un grupo de chavas anarquistas, pasamos nosotros películas como Saco y Garcetti, las bicicletas son para verano, la estrategia de caracol, o sea, y con foros y notas así, éramos súper activos, loco, súper activos y súper drogados, súper llevados también. También a la par. A la cosa mientras, así, y como cambiábamos a veces con el Jaime Guevara, porque Jaime Guevara también pertenecía a otro colectivo, además siempre era el que, como dices. Bueno, esto es algo que sucedía ahí en el movimiento PUM en cierto momento, y creo que es interesante de una u otra manera ver cómo en las entrevistas se van conectando, lo que dice uno se corresponde con lo otro, y creo que ese es un ejercicio de poder hacer historia y no solo quedarte con una visión, una versión, como decía al inicio, enciclopédica o algo que te diga así fue, sino más bien es como ir a los lugares y tratar de contrastar esa información. A ver, esto dice una persona, esto dice otra persona, y sobre todo saber que sí, o sea, definitivamente la relación del PUM y la política fue desde un inicio en el Ecuador inseparable, ¿no? Ahora tal vez hay mucha gente que nos querrá decir no, que la política no debe estar en la música, no debe estar en este tipo de situaciones o circunstancias, pero creo que más bien esta es una de las muestras de que sí surgió como una respuesta más bien a lo que estaba sucediendo. Aquí hay un colectivo que también lo voy a recopilar porque lo menciona el Mega, es Reincidiendo por la Libertad. El Guagualobo, comenzamos a organizarnos ya como grupo anarcopum, nosotros nos llamábamos RXL. Y era, ¿qué significaba? Reincidiendo por la Libertad. Ese es nuestro centro de comando de operaciones, era un bar que teníamos aquí en la zona, en la Amazonas y Ventimilla, que se llamaba El Escondite. Ahí en ese bar trajimos a bandas full bacanas, así, Abatía Nor, Dólares, Doña Maldad, trajimos bandas de Perú, así, una bestia, loco. Y ahí fue el trovazo, loco, que en cambio fue ya la separación entre punkis y skin.
porque como que era medio ambiguo la situación y de ahí como que se dieron puñetas, se dieron cuchillazos del comité con el Dani, Cano, así que un bueno así, y fue el punto de quiebre para allá. La separación de Claro, sí. Bueno, ahí vemos, y ya para ir cerrando un poquito voy a retomar las palabras del Mega, un poco hablando sobre esta situación, sobre el PUM y la política, y también para después pasar unas reflexiones, poder también pasarles el círculo de la palabra, que puedan decir lo que quieran opinar, antes de escuchemos. Fue bacán porque personalmente lo que recuerdo, yo tengo otros recuerdos, eran las luchas que nos juntábamos y salíamos a las protestas antitaurinas, nos organizábamos, hacíamos carteles, nos íbamos a las marchas, protestábamos. Habían también las protestas en contra del ALCA, en contra del FMI. También me acuerdo que hubo una época que no recuerdo exactamente qué país invadió Estados Unidos, y también fue las protestas de la embajada, de los gringos. Nos hacíamos las camisetas anti-Bush y salíamos a las protestas. También se hizo un colectivo que era Reincidiendo por la Libertad, un colectivo anarquista, que nos reuníamos en un bar, en el Escondite. Estábamos ahí el Pito, el Pirulo, el final de Muchacha, y se hacían buenas acciones. También nos juntábamos para hacer comida, para salir a dar de comer a gente en situaciones de calle, y se organizaban cosas bacanas. Pero después de un tiempo el PUM también se fue metiendo mucho al vicio, al alcohol, las drogas, y empezaron a perder esa esencia de querer luchar, de querer apartar, de querer sacar algo adelante. Y ahí yo también es como que ya me frené con eso, porque yo también estaba como que yendo a esa nota, jalándome la droga, mucho al vicio. Y dije, no, pues esa huevada a mí no me gusta, porque a mí me gusta más la nota, que sea por la nota de colaborar, de salir más adelante, de tener una lucha, de tener un propósito, no perderte en la droga, en el vicio, en esa nota destroy. Esto es lo que nos decía el Meo un poco sobre lo de Reincidiendo por la Libertad, y creo que es importante ver esto que decían, que los punks de los 90 estuvieron muy activos en la lucha antitaurina. Eso es algo que, por ejemplo, los punks de hoy en día no van a saber qué significaba, porque ya se prohibió. O sea, no sé si es que lo uno tiene que ver con lo otro, si es que más bien es los momentos históricos los que hacen eso, pero creo que sí, el PUM ha estado presente en aportar para que cosas como la fiesta taurina ya no existan en nuestro territorio. Otra cosa que le falta mucho a esta charla, a esta conferencia, es la presencia de las mujeres en el PUM. Quise entrevistarle a la Aleja, a la Erika, y de hecho, bueno, lo vamos a hacer más adelante, porque como les dije, esto más bien es el pie, es una presentación de un proyecto que tiene mucho más alcance del que podríamos imaginar. Y creo que es importante también hablar sobre las mujeres. Y bueno, les he preguntado también a los entrevistados, y vamos a recoger las palabras del Mega sobre qué es lo que él piensa, qué es lo que él ve también respecto a las vivencias de las mujeres en los años 90 y en la actualidad, ¿no? Es bacán también ver a panas, compas que están en la movida, que hicieron sus bandas, hacían música, eran cantantes, participaban también en las protestas de la lucha. Y es súper importante ese aspecto, porque te hace conocer el lado femenino, ¿no? Que tú compartes con las personas. Que eso también ahora es como que con los punks es bastante raro, porque tienen esa nota que los pañuelos verdes, se ponen un cierto gremio de los punkis, pues esa nota medios machirulos y verdad así que no pega, porque el punk siempre va de la mano con la lucha feminista, porque son partes de las injusticias que vivimos. Entonces es duro también ese lado. Pero ¿y cómo? Eso es lo que nos dice el Mega un poco sobre la presencia de las mujeres, que creo que está atravesado también por el patriarcado, el machismo, la inseguridad, la violencia de género, que está presente. Creo que es algo que es necesario mencionarlo, pero bueno, más adelante iremos ampliando esta investigación. Y bueno, para cerrar, para pasar las preguntas, quiero quedarme
con una de las preguntas que me pareció interesante hacerles a estos entrevistados, y es qué onda, o sea, qué pasaba con ser PUM y vivir con los sucres, ¿no? Tal vez ahora cuando hacemos vaca estamos acostumbrados que 25, que 50, o sea, está muy ligado la economía también a lo social, a lo político, a lo cotidiano, a cómo nos desenvolvemos. Y bueno, preguntarles de esto, cómo era ser PUM con los sucres, me pareció así chévere. Hablando de eso un poco, de la estética, ¿cómo veías también este tema de que haya bandas, por ejemplo, como en el... Se me fue mal el tiempo, esta era sobre la estética, pero bueno, eso creo que es interesante que lo podamos ver como un ejercicio de la historia mismo, porque la historia no la podemos ver desde el presente, es irresponsable abordar la historia desde el presente, sino más bien tenemos que tratar de ponernos unos lentes, un filtro, algo y tratar de entender las cosas en su propio momento, ¿no? Como era en su momento. Entonces esto dice amigo público que tenían una estética. Porque se supone que con tu moneda, que tal vez muchos puntos de ahora ya no se conoce mucho, ¿no? antes todavía normal, porque se supone que con tu moneda era todo más barato. Y ya cuando, ponte un ejemplo así, ya por el 2000 años que se convierte ya en moneda extranjera, el dólar, te golpeaba durísimo porque ya no te alcanzaba para nada. Incluso se hace un ejemplo medio chistoso, pero era más barato comprarte una botella de alcohol que una cerveza. La cerveza era mucho más cara, imagínate, todo era mucho más caro. A nosotros nos tocaba jalar dedos siempre, de retacar, para todo lo que sea, comer, para Un estilo de vida ahí. es un estilo de vida, sea divertida, pero fuerte, porque en cambio de moneda no es nada fácil y siempre vas a tener que seguir luchando. Y les tocaba tomar alcohol a veces antiséptico. Una vez probé, pero no es nada agradable, preferible las pongo. Bueno, eso decía el almuerzo, y creo que este tipo de preguntas así son las que permiten salir de ese esfuerzo enciclopédico, de ver precisamente así como un árbol genealógico, de esta banda nació, de aquí se influyó esta otra, de acá se influyó otra, que también es importante, o sea, no deslegitimo que no sea importante hacer esos esfuerzos, pero creo que estos ejercicios como de microhistoria, de oralidad, de aterrizarse, de centrarse, de escuchar las experiencias y aprendizajes de otras personas, es lo que se vuelve de una u otra manera valioso para aproximarse a algo que bueno, un análisis sobre el PUM en Medellín se planteaba que el PUM no es como una raíz que viene de un tronco, como un árbol, ¿no? Sino más bien es como una raíz como la hierba mala, como los hongos, como la hierba mala como tal, ¿no? Como este tipo de raíces que son más horizontales, que crecen así a lo largo, que no se profundizan y entran así hasta el fondo de la tierra, sino que más bien se van expandiendo un poco así como la maleza, como una plaga se podría decir, y creo que eso es lo que es el rock, es lo que es el PUM, es una mala hierba. Y una de las características de la mala hierba, de estas raíces que las dicen rizomáticas, es que si se corta en una parte, como no está vinculada completamente al tronco central, o sea, esa raíz comienza a seguir su rumbo, a seguir su curso, se regenera. Entonces una de las capacidades del PUM, del metal, incluso si quisiera irme más allá, es la capacidad de regeneración. La misma con la que el pelo fue cortado en el concierto de Cenotaf en 1996 en Ambato. Ese pelo se regeneraba, ¿no? Y en definitiva es lo mismo que le pasó al movimiento, o sea, sufre represiones, sufre desviaciones, incluso tal vez como las que estamos viendo ahora con el fenómeno del punkero novoísta, pero que de una u otra manera no llega a otro punto, y siempre va a tener esta característica de buscar la horizontalidad, no se la puede exigir que sea de una u otra manera acorde o que se ataña un poco a estas formas jerárquicas. Eso, y nada, decirles que obviamente esta investigación está abierta y tiene mucho por ser estudiado, mucho por preguntarse, mucho por hacer, y creo que puede ser un ejercicio de todos y de todas, ¿no? Comenzar a preguntar a nuestros antecesores cómo fue lo que vivieron, y sobre todo los que venimos adelante, aprender de las cosas que los otros hicieron mal y enmendarlas, ¿no?
cada vez avanzar, hacer mejor. Nada, pues una rondita de palabras, ahí si es que hay tiempo, si es que quieren conversar o compartir algo. No sé si este micrófono llegará hasta allá. Ya, dale. Ya. Nada, yo creo que agradecerte por ese recorrido como etnográfico, de cachar los relatos, que es una cosa que ahora quizás no se le da tanta relevancia y que vincula, que ayuda justo a obtener estos otros aportes de los recorridos con las bandas y demás. Yo solo quisiera, quizás aprovechando como todas estas aporías, estas dicotomías, estas polarizaciones que has presentado como en distintos, con distintos temas, si se quiere decir, como el estético, un poco de las consignas entre política y consumo problemático de sustancias, etcétera, etcétera. Quizás otro debate, ¿no? Que quizás es el que estamos teniendo actualmente, que puede ser como el tema de a veces del celo que se tiene desde las contraculturas, desde el punk, que es un espacio súper celoso con sus prácticas, con sus posibilidades de que sean cooptadas por otros espacios. Y esto en relación como puntualmente justo con eventos, ¿no? Con eventos como autogestionados de un lado y quizás eventos que pueden ser realizados con fondos públicos, como es este evento que va a llevarse el Google Fest. Y que han habido como muchas polarizaciones, ¿no? Quizás, y todos igual como que cada quien tiene su criterio y vamos como cambiando matices, pero es como que el primero que cacho que siempre se ha tenido, o como quizás el que más impera, es el de darle mayor relevancia o como si fuera exclusivamente legítimo el tema de eventos punks que son autogestionados, como si eso de una u otra forma fuera como fácil o llevable, y luego lo que tienes es que más que autogestionados como que terminan siendo privatizados, en el sentido de que le das la barra al bar, o sea, como con la excusa que es bien de putas de llevarla adelante, más que hacer autogestionado, mantener ese elemento como de autonomía, se privatiza. En cambio, cuando son elementos como desde fondos públicos que no necesariamente son del gobierno, hay como dramas, ¿no? Como chucha, no voy a ir a ese concierto que es pagado por un Estado, el gobierno, bla. Cuando en cierto sentido creo que también hay, no sé, criterios que como yo siento que han empezado igual a cambiarse, como digo, como solo para problematizarlo entre los autogestionados y los eventos públicos, es cachar como de una u otra forma son recursos públicos que hay que, no sé si pelearlos, pero al menos que sí puedan ser usados, implementados en cosas que se les puede dar, que pueden digamos atacar otro tipo de problemáticas. En este momento me pongo a pensar en todo lo que los procesos culturales y de fomento que hay en instituciones públicas pueden hacer con respecto al tema de la violencia, por ejemplo, y sobre todo pensando en los guaguas. O sea, cachar como los eventos como este mismo concierto prioriza cosas que nos encanta, como de ir a pegarnos una biela en un concierto, pero chucha, si es que en vez de pegarme la biela es un espacio al cual puedo llevar a mi guagua, a mi sobrino, digo, qué bacán, o sea, qué de putas que se empiece a tener estos otros tipos de criterios. Entonces solamente quería como sumar a las como polarizaciones, a los debates que se han presentado ahí como desde los 90 que nos cuentan los cuchos, uno que siento que está bien, ¿no? Que de hecho hubo cuando era el auge de los Kiturraimis, cachar así como que se presentó, ¿no? el debate de eventos punks que salgan digamos desde espacios institucionales y que quizás ahora también es bueno tenerlo, ¿no? Porque por último lo peor es no hablar y un poco repetir así como la consigna, porque bueno, que de putas fuera que todos hiciéramos autogestionados, pero es una cagada que en vez de que sea autogestionado eso termina siendo privatizado, por espacio chiquito, así como un bar, pero es privatizado. Entonces nada, ese era como un debate que quería sumar. Sí, yo creo que, o sea, la polarización es como ya la perspectiva que uno le da a las contradicciones. Creo que haciendo estas entrevistas yo también decía lo que siempre dicen, ¿no? O sea, los punqueros del norte contra los del sur, los punqueros contra los metaleros, y esa ha sido una forma de leer la historia, o sea, desde la polarización.
como correístas contra no sé qué. Entonces eso es más fácil usualmente para interpretar la historia, es leer desde esa polaridad, pero creo que lo que dices es como esa contradicción. No hay que tenerle tanto miedo, sino ver esos pequeños ventanas o esos pequeños espacios donde esa polarización se rompe, que es lo que yo le preguntaba al Mega, o sea, ¿cómo vivías de esas broncas? Decía, no, yo me llevaba igual con los del sur que con los del norte, el Pirulo también, no, yo siempre me llevé bien con todo el mundo, el almuerzo también. Entonces eso como que rompe esa visión que te decían, no, los del sur y los del norte ni cagando, o sea, ni por un lado ni por el otro. Y creo que eso más bien, el punk sobre todo más, es como una contradicción constante, ¿no? Y más bien es un ejercicio diario un poco salir de esas contradicciones. Y lo que decías de los fondos, o sea, creo que cada quien tiene sus trincheras y eso es importante porque no podemos tener el superhéroe revolucionario, un Che Guevara del punk, así que vaya a todos lados, que sea médico, que dispare, que ni sé qué, o sea, es como imposible, ya no existen esos superhéroes, más bien es como hacer lo que uno hace desde su trinchera, hacerlo bien, hacerlo respirando, hacerlo tranquilamente, no frenéticamente, y creo que eso es como parte de eso, y estoy de acuerdo con eso, hay que usar las cosas que están, las herramientas que están disponibles, ¿no? Si no, preferible, no voy a decir soy autogestionado y por eso no hago nada, ni me muevo, ni nada, ¿no? Entonces preferible estar gestionando, porque primero, claro, para hacer autogestión hay que hacer gestión, ¿no? Y aprender a hacer gestión. No sé si alguien más quiere comentar algo, sino para ir cerrando. Dale. Mi nombre es Cristian Romero, de la Química Urbana. Vacancísimo. Y yo desde los años 90, yo viví en los años 90 en la adolescencia. De hecho, mi primer concierto de punk fue en la casa barrial de Barrio Nuevo en el 94, en donde a Caos de Guayaquil y a Rumor. Y fue bacán, porque ahí entendí algunas cosas. Y justo lo que hablabas del tema de las mujeres, no recuerdo haber visto ninguna mujer en ese concierto, porque no había. Porque, bueno, había conciertos y los que eran clandestinos en casas barriales, sobre todo en el sur, no había mujeres. Entonces me parece súper chévere que puedas hacer esa investigación, y esperamos con ansias, más bien, que logres sacar esa memoria como lo de los encolados, que me parece muy chévere, y felicitaciones por eso. Hay cosas que acabó de decir el compa, y me parece súper interesante plantearnos en esta 13ª edición de Vulgar, porque esta dicotomía de lo autogestionado con los festivales con fondos públicos son súper interesantes, tomando en cuenta lo que acaba de pasar en diciembre del año 2024 con Mugresur, que no necesariamente viene del PUM, pero es una performance que fue atacado, violentado, fue denigrado por un montón de gente, cuando era lo que ellos siempre han hecho, ¿no? Y fue visibilizado por quizás la polarización y el momento político que vivimos. Lo malo es que a partir de eso se vinieron un montón de, no sé si esto es un mito urbano, censuras en los eventos realizados con fondos públicos. Me preocupa qué va a pasar con el punk al tener muchas bandas de punk, de muchas bandas contestatarias encima de un escenario, y yo no creo que los músicos se presten para esta censura. Sin embargo, ojalá que esto sí no sea un patrón que se pueda ver. Yo sí recibí varias denuncias de que ya no se puede hablar de política, más activista, ¿no? Así que eso, felicitaciones, Mateo, y me parece que una vez de tu investigación vamos a esperar lo de las mujeres. Vacancísimo, gracias. Oye, sí, la censura creo que es algo tenaz, y creo que es lo que ha condenado a todas las bandas punk a nunca estar en escenarios grandes. De hecho, el Vulgar Fest es, creo, uno de los pocos espacios que dan lugar al punk como tal,
entendiendo su antagonismo, sus contradicciones y también todas las problemáticas que puede haber, ¿no? Entonces, igual es importante esa experiencia que se va a vivir y ojalá transitemos hacia otros lugares donde haya más convivencia, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo. No, bacán, gracias a las personas que les interesa esto, conversar sobre el tema, porque a veces es fácil ir, disfrutar, tomarse las bielas o hacerse ya directamente pedazos en los conciertos, pero creo que sí es un reto sentarse a racionalizar, a pensar, ¿no? A lo que nos hace un poco distintos de otros espacios. Creo que es difícil sobre el punk, porque sobre el punk recae una responsabilidad, como le dicen al Spider-Man. O sea, es una responsabilidad así maldita, porque te exige coherencia como tal, porque es lo que es. Entonces, por ejemplo, a un BMX no le vas a decir, ¿por qué eres BMX y estás en bus o estás yendo en taxi? Pero al punk, o sea, sí le van a decir, oye, ¿por qué estás en McDonald's? ¿Por qué estás...? O cualquier otra cosa, ¿no? Y estamos expuestos y expuestas a esa mirada crítica de la sociedad, lo cual yo considero que es necesario. Creo que eso ha hecho también que haya enfrentamientos dentro de la escena punk como tal, un lado más correccionalista y otro lado un poco más antagonista como tal, de que te valga verga todo. Y nada, pues creo que en el medio de eso es de entender como tal eso y aprovechando lo del Prema y lo de todo eso, Vaishnava y esas cosas que realmente yo no entiendo mucho, pero creo que sí, si ves este yin yang es como algo bueno para describir la humanidad y sobre todo gente como los punks que están como con mucho más a flor de piel. No tenemos todo tan así como interiorizado, sino que como que estamos más ardidos, más emputados, más inconformes. Entonces es eso, es estar alertas ante eso, no creer que somos como una persona, como esta mesa así que ya es blanca, cuadrada y solamente va a llegar a ser eso, sino que un día somos algo, otro día estamos en otra cosa. Por eso el ejercicio es diario, es cotidiano como tal, ¿no? Entonces ese yin yang es eso, tenemos nuestra parte oscura, nuestra parte más iluminada, pero en ambas partes tienes tu puntito de oscuridad y tu puntito de luz, ¿no? La luz al final del camino. Y creo que es eso, aprender a cuidarnos, aprender a que la gente nos escucha cuando eres punk. La gente lee las camisetas, te ve en los buses, entonces estás comunicando, es un ser que comunica un poco más que tal vez la gente que escucha narcocorridos, yo qué sé, que solamente se viste como tal, ¿no? Entonces el punk, hombre, mujer, chica, trans, está constantemente ligado con ese ejercicio comunicativo. Entonces, a no dejar de comunicar y que vivan los festivales, que viva el Vulgar, que vivan las personas que les interesa esto y que vivan ustedes. Bacán, gracias. Que viva el Mateo.